Bueno, primero que nada, buenos días. Segundo, hoy veremos glándulas, pero principalmente las glándulas que se originan en el tejido epitelial. Y bueno, para saber de qué tipo de glándulas son del tejido epitelial, vamos a clasificarlas en dos tipos, las exocrinas y las endocrinas. Las exocrinas se van a caracterizar por tener unos conductos en los que van a llevar la secreción de la glándula. Y estas son las que van a ser de origen epitelial, las que vamos a encontrar en tejidos epiteliales, mientras que las endocrinas no van a tener este conducto que se llama conducto excretor, y ya les voy a explicar para qué es eso excretor. Y pues primero vamos a ver como la comparación de una glándula con una tetera. La glándula puede verse como una tetera en la que va a tener una porción que va a llevar digamos el líquido, que el líquido sería el producto o la sustancia que se secreta. Y entonces este tubo va a llevar ese líquido, lo va a llevar hacia afuera. Ese conducto se llama conducto excretor. Y la parte de la tetera que guarda el líquido, que en la glándula sería la que produce el líquido, se va a llamar adenómero. Entonces aquí les tengo que comparar dos términos que son secretar y excretar. Secretar es lo que hace el adenómero, que el adenómero lo que va a hacer es producirlo, es decir, lo va a crear esa sustancia. Mientras que excretar es llevar esa sustancia que se creó lejos, es decir, el conducto excretor lo único que va a hacer es llevar la sustancia, mientras que el adenómero va a producir la sustancia. Pero entonces, esto de conducto excretor lo vamos a encontrar solamente en las glándulas exocrinas, porque las glándulas endocrinas, como les mencioné, no iban a tener estos conductos excretores, no los tienen. Entonces, ¿cómo es que ellos sacan su producto? Pues ellos lo que hacen es que a partir del adenómero lo producen y lo van a, por decir así, liberar en el tejido conectivo. Y entonces ya cuando llega al tejido conectivo, se va a pasar al torrente sanguíneo. Y ya en el torrente sanguíneo, pues él va a utilizar la sangre como un transporte para irse por todo el cuerpo. Entonces ya si necesita llegar, por ejemplo, a los riñones o a los testículos, a algún otro órgano, él se va a movilizar por la sangre y ahí ya en la sangre pues puede llegar a donde necesite. Y entonces los productos de las glándulas endocrinas se van a llamar hormonas. Pero como les mencioné, las que nos interesan hoy son las glándulas exocrinas. Entonces las glándulas endocrinas y sus hormonas lo vamos a dejar para luego, para otro video, otra monitoría. Ahora, aquí podemos ver cómo se comparan o cómo se diferencian las glándulas endocrinas de las exocrinas. Fíjense lo que les mencionaba de las endocrinas, que ellas, aquí está la célula secretando la sustancia, luego se excreta hasta el tejido conectivo, es decir, se excreta, se lleva hasta el tejido conectivo y ahí pasa a los vasos sanguíneos. Ahí entra el torrente sanguíneo y pues ya se mueve por todo el cuerpo hacia donde necesite llegar. Mientras que las glándulas exocrinas, fíjense que ellas tienen su adenómero, que sería esta parte aquí más gordita en donde se ensancha. Vamos a rayar acá. Aquí esta parte más gordita donde se ensancha. Y arriba tendríamos esta parte ya más delgada, que es la que vamos a conocer como el conducto excretor. Mientras que esta gordita, como les mencionaba, era el adenómero, es decir, aquí se produce la sustancia y aquí se lleva la sustancia en el conducto excretor. Aquí se secreta, aquí se excreta hacia la superficie. Ahora, se preguntarán para qué sirven las secreciones de las glándulas o qué finalidad tiene que una glándula libere una secreción, o sea, ¿eso para qué sirve? Generalmente, estas secreciones van a funcionar en la señalización celular. ¿Y qué es señalización celular? Pues básicamente señalización celular es que una célula cambia el comportamiento de otra. Obviamente señalización celular es un tema demasiado complejo, pero por ahora dejémoslo así a grandes rasgos, una definición bastante simple, como una célula cambiando el comportamiento de otra. ¿Y cómo lo hace? Pues con esta secreción, es decir, la secreción
que una célula, digamos célula A, libera, va a llegar a la célula B para decirle qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, es decir, que cambie su comportamiento. Y pues vamos a encontrar dos tipos de señalización o dos mecanismos de señalización. Uno en el que, digamos, está la célula A cambiando el comportamiento de la célula B, es decir, de la célula vecina, y se va a llamar señalización paracrina. Para viene de al lado, entonces una célula va a cambiar el comportamiento de la célula de al lado. Entonces, supongamos que esta célula de acá, llamémosla célula A, le dice a esta otra que tiene que producir menos colágeno. Entonces va a liberar su secreción y va a llegar aquí a estas cositas naranjas que se ven o rojas, son los receptores de la célula B, que serían, por decir algo, como las puertas que reciben los mensajes, o como el buzón. Ahí van a llegar los mensajes. Entonces ya cuando llega este mensaje, esta célula B dice, ah, ok, entiendo, tengo que producir menos colágeno, voy a dejar de producir colágeno, voy a producir menos. Y por el contrario también lo puede, o sea, puede hacerlo tanto como para inhibir como para estimular. Entonces esta célula también le puede decir que produzca más. Entonces le va a mandar el mensaje, va a mandar su secreción hasta los receptores y le va a decir, necesitamos más colágeno. Por ejemplo, que tengamos una herida, entonces las células necesitan secretar más colágeno, fibras de colágeno, para ayudar a la cicatrización. Entonces le va a decir, hey, produzca más colágeno, necesitamos más. Y pues de ese modo va a cambiar como el comportamiento de la célula vecina. Y ahora tenemos la señalización autocrina, que es cuando una glándula se mandó una señal a ella misma, se manda un mensaje a ella misma. Entonces ella va a liberar su secreción y ella misma va a tener receptores para esa secreción. Entonces es como, supongamos que ustedes envíen un mensaje, envían una carta y les llega a ustedes mismos. Algo así es lo que hace esta célula. Es como para ella autorregularse o autoestimularse. Lo mismo, para que produzca más de algo o produzca menos de algo. O con ciertas actividades celulares también se puede, como decir iniciemos división, o sea mitosis, o no hagamos división, no hagamos mitosis. Ahora, ya habiendo definido como un poco lo que vendría a ser las funciones de las glándulas, sigamos con las glándulas exocrinas, que son las que nos competen hoy. Vamos a tener que las podemos clasificar según la forma en que secreten o produzcan su sustancia. Entonces vamos a encontrar, como les digo, tres tipos. El primero es la secreción merocrina, que en esta va a secretar el producto y este va a viajar por vesículas. Entonces las vesículas, imagínenselas como unas burbujitas, como que encierran la sustancia en unas burbujitas hasta que sale a la superficie de la célula. Y aquí solo va a salir en la sustancia. Aquí no va a salir no va a salir con nada de citoplasma. Ya me van a entender por qué les estoy hablando de citoplasma. Y pues una forma de que se lo aprendan es con la palabra merocrina, mero de meramente o solo, que sería mero, solo sale la mera secreción, sale la mera sustancia, solo sale esa sustancia. El segundo tipo o mecanismo de secreción de glándulas exocrinas se llama secreción apocrina, que en esta el producto va a salir a la superficie, pero esta vez va a estar rodeado por un pedacito de citoplasma. Es decir, esta vez ya la burbuja no va a ser una vesícula, sino que la burbuja va a ser el citoplasma. Entonces va a sacar pedacitos del citoplasma de la célula, se lo va a llevar y él va a ir como transportado en ese citoplasma, en esa burbujita. Más adelante veremos unas imágenes para que se orienten. Tenemos luego la secreción holocrina, que la secreción holocrina sería el tercer tipo. Lo que nos habla es de que el producto va a ir a la superficie, pero se va a llevar todo el citoplasma. Y el citoplasma es una parte súper importante de la célula. Ahí vamos a encontrar inmersas todas las organelas, es decir, por decir algo, van a estar flotando. Y entonces si todo ese citoplasma se sale, va a matar a la célula porque es una parte muy importante que la célula necesita para vivir, para hacer sus funciones. Entonces la célula que va a tener la secreción holocrina va a sufrir una muerte celular programada porque ella sabe que se va a morir cuando produzca esa secreción,
pero ella debe hacer esa secreción. Entonces ella, por decir algo, como que se prepara para esa muerte y dice, bueno, el domingo voy a secretar tal sustancia y me voy a morir, pero no importa porque es mi meta, es algo así es lo que va a hacer esa célula. Esa célula va a producir esa secreción y muere. Esa es como la finalidad de la célula. Bueno, en este caso de esa célula. No todas las células van a hacer eso. Aquí les traigo la imagen de lo que vendría siendo los tres tipos de secreciones en glándulas exocrinas, que sería la merocrina. Fíjense que aquí va, estas como bolitas blancas serían las vesículas, las burbujas, y van a llevar esa secreción hasta la superficie y ahí ya las liberan. Luego tenemos la secreción apocrina, que aquí fíjense que salen burbujitas de citoplasma. Se va a llevar pedacitos de citoplasma, entonces digamos que ahí como que a la célula no le pasa nada, pero igual pues va echando de a poquitos de citoplasma. Y ya lo siguiente sería la secreción holocrina, que en esta sí ya echa todo el citoplasma, libera la secreción, pero también libera el citoplasma destruyendo a la célula. Entonces, como les digo, esta célula de acá o este tipo de secreción va a producir una muerte celular programada. Ahora, vamos a encontrar en las glándulas exocrinas que se pueden clasificar también según el número de células que tengan. Por ejemplo, vamos a encontrar glándulas exocrinas unicelulares, es decir, que tienen una sola célula, o glándulas multicelulares, o sea, varias células compuestas de muchas células. Y empezando con las glándulas unicelulares, vamos a hablar de la célula caliciforme, que esta célula se va a encontrar como, por decir algo, montada entre otras células normales. Con normales me refiero a que no tienen función de secreción o no de glándulas. Por ejemplo, en células del epitelio, otro tipo de células normales, sí, que no secreten. Entonces estas células caliciformes van a secretar moco. Esta sería como la función de estas glándulas unicelulares que se llaman caliciformes, secretarían moco. Aquí les traigo una imagen de cómo se ve histológicamente la glándula caliciforme. La glándula caliciforme sería aquí como donde están señalando las flechitas negras, que realmente no se ve casi, es como muy translúcido, pero lo que nos permite identificar como que uno diga, bueno, ¿y yo cómo hago para decir si en esta placa hay células caliciformes? Lo vamos a hacer por estos punticos blancos. Estos punticos blancos que están ahí como metidos en el tejido epitelial van a hacer la secreción de las glándulas caliciformes. Es decir, esto que estamos viendo es ya cuando liberaron esa sustancia. Y es esta sustancia de moco lo que nos va a indicar que estamos viendo una célula caliciforme. Y pues lo podemos encontrar en órganos como el intestino. Ahora, volvamos a las glándulas multicelulares. Como dijimos, pues están compuestas de muchas células, pero estas glándulas ya son mucho más complejas porque pues al tener muchísimas células se van a organizar de una manera especial y dependiendo de esta manera en la que se organicen se pueden subclasificar según la organización de su adenómero, es decir, de la parte que produce o la parte que secreta, y según la organización de su conducto excretor, la parte que lleva o que transporta esa secreción. Entonces, pues aquí ya vamos a hablar de la subclasificación de estas glándulas exocrinas multicelulares. Primero las vamos a clasificar según la forma de su adenómero, es decir, de la parte productora o secretora. Vamos a tener tres tipos principalmente. La glándula que tenga el adenómero en forma tubular o en forma de tubo se va a llamar glándula tubular, pero pues ya van a ver de que realmente lo que vamos a hacer es como coger estos pedacitos de nombres y los vamos a ir juntando con las tantas formas de clasificar las glándulas. Ya más adelante me van a entender. Entonces vamos a tener una glándula exocrina que en su adenómero va a tener una forma como de tubo. Fíjense que aquí las partes productoras o el adenómero van a ser las partes moradas. La parte amarilla va a ser el conducto excretor. Entonces fijémonos en estas tres imágenes en las partes moradas, que serían los adenómeros. Entonces fíjense en esta que les hablo, tiene una forma como de tubo, como larguita,
así como cilíndrica, como de tubo. Esta va a recibir el nombre de tubular. Luego vamos a tener la glándula acinar, que acinar lo que nos habla es que tiene una forma de uva, o de acino, que acino significa forma de uva. Entonces fíjense acá, que aquí se ve como más gordita en el adenómero, se ve como la forma de una uva, de una gota, así bien más redondita. Y luego vamos a tener túbulo acinar, glándulas tubuloacinares, que esta es que va a tener varios adenómeros y unos van a ser acinares y otros van a ser en forma de tubo, tubulares. Entonces fíjense, aquí a la derecha tenemos como estos adenómeros en forma tubular, y aquí abajito tenemos estos adenómeros en forma acinar o en forma de acinos. La siguiente clasificación va a ser según el número de conductos excretores que tenga. Entonces vamos a encontrar tres tipos. Los primeros dos solo van a tener un tipo, o sea, van a tener un único conducto excretor. El primero, que se llama simple, es un solo conducto excretor, puede ser en forma acinar, puede ser en forma tubular, pero lo que importa es aquí como esta parte, el azul más oscurito, que es el conducto excretor. Fíjense que es uno solo. Luego tenemos la glándula simple enrollada, que va a tener, al igual que la anterior, un solo y único conducto excretor, pero va a estar enrollado, va a estar así como una serpiente, como enrollada. Entonces fíjense que aquí viene el conducto excretor, es uno solo, y aquí empieza a enrollarse. Y luego vamos a tener la glándula compuesta, que la glándula compuesta lo que va a tener es que va a tener varios conductos excretores, dos o más. Entonces fíjense, aquí tenemos en la partecita azul, vemos un conducto excretor, dos conductos excretores, tres conductos excretores. Entonces tenemos el simple, que es uno solo, simple enrollado, uno solo, pero enrollado, valga la redundancia, y el compuesto, que son varios conductos excretores. Aquí les traigo una imagen de una glándula tubular simple. Fíjense que aquí tenemos como, aquí viene entrando como la porción o el conducto excretor, y hasta aquí hasta abajo estaría lo último, que sería ya el adenómero, la parte que produce o que secreta. Entonces, como vemos, tiene una forma como cilíndrica, como de tubo, que se va metiendo ahí al epitelio, y esto nos da como la forma de nombrarlo, la nomenclatura, que sería tubular simple, porque tiene forma de tubo y solamente tiene un conducto excretor. Ahora, aquí vamos a ver la glándula tubular simple enrollada, y pues ustedes verán que son como muchos circulitos. Ustedes dirán, pues yo veo muchos, ahí no hay uno solo, pero lo que pasa es que se ven muchos porque fue la forma en la que cortaron o en la que hicieron el corte para la placa. Ya me voy a explicar. Vamos a coger aquí con la pluma, y digamos que esto que dibujé aquí en rojo es el conducto excretor de la glándula tubular simple enrollada. Fíjense que es así como ondulada, como dando muchas vueltas, así enrollada. Y entonces vamos a coger y vamos a hacer un corte así. ¡Chag! Entonces este es el corte en el que está esta placa. Y entonces, ¿qué va a pasar si cortamos esto? Pues que ya uno va a ver aquí como una superficie, aquí como un circulito, que es lo que se ve al hacer ese corte. Aquí otro circulito, otro circulito, otro circulito, otro circulito, porque son las partes en las que se hizo el corte. Es decir, hubo un corte así como en horizontal, que también conocemos como transverso, corte transverso. Entonces lo que estamos viendo es como la glándula desde esta dirección, así como si viéramos solamente como las partes que están hacia la superficie donde se cortó. O sea, solamente como imagínense que todo esto es la glándula y que hicieron el corte aquí. Y pues esta glándula tubular simple enrollada, vamos a encontrar un ejemplo muy importante y muy común en el cuerpo, que es la glándula sudorípara. Esa glándula que tenemos en la piel y que, pues como su nombre dice, produce sudor, va a ser de una morfología tubular simple enrollada. Entonces este es un dato muy importante para que tengan en cuenta. Ahora, según el número de números, pues podemos tener, como hemos visto antes, un solo adenómero, o podemos tener varios adenómeros. Que los adenómeros, cuando son muchos o son varios en una glándula,
esta glándula va a recibir el nombre de ramificada. Ramificada tiene varios adenómeros, pero si tiene un solo adenómero, pues no le van a agregar nada al nombre, lo van a dejar así solito. Entonces fíjense aquí en las imágenes que les traje, que tenemos el conducto excretor en amarillo, y en morado tenemos los adenómeros. Fíjense que aquí hay un adenómero, en el medio hay otro adenómero y a la derecha hay otro adenómero. Entonces esta tiene 3 adenómeros, pero un solo conducto excretor. Bueno, miremos esta tiene también un solo conducto excretor, pero tiene 3 adenómeros. ¿Y esta qué característica tienen estos adenómeros? Que son acinares o en forma acinar, mientras que estos de acá son en forma tubular. Entonces aquí tenemos una glándula acinar simple ramificada y aquí tenemos una glándula tubular simple ramificada. Simple porque tiene un solo conducto excretor, aquí también, y tubular porque sus adenómeros son en forma tubular ramificada porque tiene 3 o pues tiene varios adenómeros. Aquí lo mismo. Acinar simple ramificada porque tienen forma de acino, ya no de tubo sino de acino, y van a ser varios adenómeros. Aquí les traigo una placa en la que podemos ver la glándula tubular simple ramificada, que pues toda esta parte gorda de acá vendría a ser como un solo, fíjense acá, que viene como delineado hasta acá la entrada. Esto sería el conducto excretor. Y aquí en las 3 partes que se ven que entran serían los adenómeros, un adenómero, 2 adenómeros, 3 adenómeros. Y aquí pues ya saldría por el conducto excretor. Esta, como les digo, sería la glándula tubular simple ramificada, porque la vemos en forma de tubo sus adenómeros, un solo conducto excretor, pero 3 adenómeros, entonces ramificada. Ramificada, 3 adenómeros, forma de tubos, tubular, simple, un solo conducto excretor. Aquí vamos a ver ya la glándula acinar simple ramificada, que está aquí vendría a estar como, aquí vemos como los 3 adenómeros, un adenómero, 2 adenómeros, 3 adenómeros. Estos adenómeros por supuesto están en una forma acinar o en forma de acino, y aquí no se ve por el corte, pero digamos que hacia aquí, hacia donde va el punto láser, fíjense acá como hacia allá, estaría el conducto excretor. Y pues una forma de identificar fácilmente a la glándula acinar simple ramificada es que ya va a estar al lado de un folículo piloso. Un folículo piloso no es más que un pelo. Puede ser un pelo de la cabeza, a lo largo del cuerpo, cualquier pelo. Entonces aquí pues porque el folículo piloso no salió pintado, pero en algunas placas se puede ver de color café, el color cafecito como un pelo. Entonces fíjense que aquí donde voy a rayar en la parte blanca, eso sería el folículo piloso. Y pues en las placas suele verse como un color cafecito. Entonces se pueden guiar cuando vean un círculo con un color cafecito, ustedes dicen, ah, ese es un folículo piloso. Y saben ya por la teoría de que al lado de un folículo piloso generalmente vamos a encontrar una glándula acinar simple ramificada. Entonces, esta glándula acinar simple ramificada es la morfología o va a ser también un tipo de glándula muy importante que encontramos en el cuerpo, que es la glándula sebácea. La glándula sebácea es esa que encontramos en la piel y que está encargada como de producir el sebo, como una sustancia grasosa en la piel. Entonces esta glándula sebácea va a ser de una morfología acinar simple ramificada. Ahora, las glándulas también se pueden clasificar por esa secreción o ese producto que liberen. Es decir, de qué está hecho eso que sueltan, esa secreción de qué está hecha, también nos va a permitir clasificarla. Y vamos a tener dos tipos, secreción mucosa y secreción serosa. La secreción mucosa, como lo dice su nombre, va a producir sustancias mucosas, es decir, como viscosas. Y las glándulas que tienen una producción mucosa, una secreción mucosa, también se les puede llamar acinos mucosos. Y sus células se van a llamar acinares mucosas, células acinares mucosas. Y pues los acinos mucosos van a estar organizados como en forma de circulitos. Los acinos, como les dije, era como en forma de uvas o de circulitos. Aquí les dibujé un acino.
que sería más o menos como lo vemos en la placa, ya se los voy a mostrar más adelante. Y pues, ¿qué características podemos destacar de él? Que tiene el citoplasma claro y eosinófilo, es decir, eosinófilo lo vamos a ver color rosadito y vamos a encontrar con los núcleos aplanados. Entonces fíjense que aquí el núcleo está como aplastadito, 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 aplastadito. Y el segundo tipo de secreción va a ser la secreción serosa, que esta secreción serosa se asocia con proteínas. Es una secreción que está relacionada con proteínas, con aminoácidos. Las glándulas o estructuras que van a secretar productos serosos se van a llamar acinos serosos y sus células van a ser acinares serosas, células acinares serosas. Aquí les dibujé también el acino seroso y del cual podemos destacar que tiene un citoplasma basófilo, o sea morado, tiene núcleos redondos y por último una secreción mixta, que aquí estamos hablando de acinos mixtos. Estos acinos básicamente es como un acino mucoso, aquí lo ven el rosadito, al que se le pega un acino seroso, pero este acino seroso va a estar como en forma de media luna, de empanada, de muchas formas que le vean, pero es como una media lunita. Generalmente en los libros, en ROS, se escribe como una media luna o hemiluna, que hemi es como mitad. Entonces pues este acino mixto va a tener una producción tanto mucosa como serosa. Y pues sus células pueden ser acinares mucosas si hablamos de la parte aquí, de la parte de la secreción mucosa, serían células acinares mucosas. Pero si hablamos de la parte aquí de la secreción serosa, serían células acinares serosas. Y aquí les traigo las placas donde encontramos estos tres tipos de acinos o estructuras. Aquí como podemos ver, está como esta forma aquí, como este circulito que es como clarito y eosinófilo. Aquí vemos los núcleos aplastaditos. Este es el acino mucoso. Fíjense que aquí hay muchos acinos mucosos. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. Aquí hay otro. Y entonces los vemos como en su forma circular. Y como les digo, su célula sería acinar mucosa. Aquí tenemos, sé que no es la mejor foto, pero es como en cuanto a resolución, pero digamos que es la mejor foto que he podido encontrar en cuanto a cómo se ve el acino. O sea, fíjense que aquí está como la estructura así redondita, aquí hay otra estructura redondita, aquí otra redondita, y pues eso nos deja ver bien como lo que es el acino seroso, como esa organización en forma de acino o de uva. Y fíjense que los núcleos son redondos y va a ser basófilo. Fíjense aquí, esos núcleos son demasiado basófilos, muy morados. Y su célula, como les mencionaba, va a ser acinar serosa. Por último tenemos el acino mixto, que el acino mixto, aquí vamos a ver, si recuerdan, este es el acino mucoso. Vamos a ver el acino mucoso y aquí montado como pegado como un parásito, vamos a ver esa empanada, vamos a ver esa media luna o semiluna como que se pega ahí a un ladito del acino mucoso. Esa semiluna que se pega ahí va a ser el acino seroso. Entonces, pues, ya sea que les señalen aquí, por ejemplo, les estarían hablando de una célula acinar mucosa, porque les están señalando en el acino mucoso. Pero si les señalan en la semiluna y les preguntan por una célula, esta es la que llamamos célula acinar serosa, como les mencionaba acá. Porque aquí lo que estamos haciendo es señalar la parte serosa de esta estructura, de este acino mixto. Y con esto concluiríamos. Sí que ha sido un tema bastante largo y complicado, pero créanme que si aprenden esas diferenciaciones como tipos de mecanismos de señalización, la clasificación entre endocrinas y exocrinas, y ya en las exocrinas la unicelular y multicelular, con que se aprendan esas cosas, digamos que ya pueden tener el tema mucho más claro. No es sino como que vayan identificando esas diferencias o esas clasificaciones y ya el tema pues puede ir quedando mucho más claro. Es como que yo les recomiendo mucho que hagan como cuadros comparativos o mapas conceptuales y pues con eso pueden como reforzar un poco. Igual cualquier cosa pueden preguntar, ya sea por los comentarios o si quieren por el grupo de monitorías, lo que prefieran. Estoy atento a cualquier duda que tengan y nos estaremos viendo.